Senadora, ¿cómo es que una mujer de Pasto llega al Senado de Minnesota? Con mucho esfuerzo y con un grupo de gente maravillosa que decidió trabajar conmigo, y definitivamente encontramos una forma de organizarnos políticamente hace 15 años y así llegamos al poder. Fue el comienzo de una tarea bastante dura para llevar más mujeres de color y mujeres indígenas al poder, y eso es lo que hemos estado haciendo por los últimos 15 años. Yo fui una de las primeras y hoy tenemos muchas más en la Cámara de Representantes y en el Senado a nivel local y a nivel nacional en Washington, de manera que la tarea sigue. Escalación bastante grave. Obviamente los motines han terminado en incendios y en destrucción de muchísimos edificios, que obviamente no es el trabajo que los activistas quieren hacer. Hemos trabajado por muchísimos años y creo que los colombianos y el mundo entero sabe del trabajo que empezó con Martin Luther King y todavía continúa en trabajar para lograr una equidad más grande en este país. Tenemos una inequidad que crece cada año y no podemos tolerar esa inequidad en la cual el 1% es dueño de la mayoría de la riqueza de este país. La pobreza crece en todas las esquinas de este país, para todos los grupos étnicos, para la gente joven, y cada día se aumenta más esa distancia entre los que tienen los recursos y los que no los tienen. Entonces estamos en un momento en la historia en que tenemos que pelear por cambiar eso. Tenemos que cambiar eso y nuestra juventud nos está diciendo ya no más. Entonces esa es la lucha, es una lucha del cambio del sistema judicial, que ha sido un sistema muy racista, en el cual han sido encarcelados y asesinados muchísimos indígenas y muchísimos afroamericanos. Y hoy, como bien sabe, encarcelados muchísimos inmigrantes en la frontera. Es un sistema que ha criminalizado a los grupos étnicos y eso tiene que terminar. Y vamos a pelear tan duro como podamos para cambiar la historia, para poner una nueva dirección y eliminar estas inequidades. Ese es el fundamento principal de esta pelea. Obviamente hay situaciones que son incontenibles y la infiltración de grupos supremacistas ha sido bastante difícil de contener. Tenemos una división muy grande en este país en este momento, que ha sido realmente instigada por el presidente en la Casa Blanca, que se ha dedicado a ponerle gasolina al fuego desde que entró a la Casa Blanca, y por ende tenemos la división más grande que ha existido, y ese es uno de los problemas más grandes, y por eso hay estas divisiones y estos asaltos a nuestras comunidades que están realmente viéndose alrededor del mundo hoy. Viniendo, y los indígenas llamaron a la multitud y dijeron: tienen que regresar a casa, no podemos destruir porque este es nuestro lugar y necesitamos que se vayan a la casa. En 5 minutos dispersaron docenas de personas que se fueron a su casa. Eso es lo que necesitamos hacer. En este momento, nuestros grupos indígenas están manejando la dispersión de estas multitudes con sus tambores y con sus voces muy fuertemente. El presidente no tiene ninguna razón. Él quiere escalar intervención militar internamente y en el mundo entero. Y tenemos que oponer esa intervención militar, porque ese es exactamente el problema que estamos viviendo, internamente y en el mundo. La intervención militar de los Estados Unidos es un veneno interno y es un veneno a nivel mundial. Y no nos ha ayudado a reconciliarnos internamente y no nos ha ayudado a reconciliarnos con el mundo. Todo lo contrario, nuestra reputación en el mundo entero es peor que nunca. Entonces,
yo creo que no estoy sola y no creo que estoy diciendo algo que no está repitiéndose en el mundo entero y que no está repitiéndose en cada esquina de la nación en los Estados Unidos. Este no es un tema que lo estamos diciendo solo los demócratas. Hasta la iglesia hoy refutó la fotografía que el presidente se tomó enfrente de una iglesia en la cual tiene una Biblia en la mano y para el cual hizo poner tirar gas lacrimógeno en contra de un grupo de activistas para poder pasar el andén de la Casa Blanca hacia la iglesia a tomarse una foto. Entonces lo sabemos muy bien, lo entendemos muy bien y realmente estamos muy unidos con grupos de fe, con activistas y con el mundo entero en demandar paz, en demandar reconciliación y una respuesta a la inequidad que existe en este país en este momento. Senadora, ¿cómo se puede combatir o acabar con este tipo de prácticas policiales como las ocurridas? Tenemos que pensar en un nuevo sistema. Es un sistema que se fue muy lejos, un modelo que está dirigido a comprar armamento de guerra producido por las compañías que tienen más dinero en el mundo. Es una máquina de producción de dinero. Y dinero que en realidad se necesita para hacer otras cosas. Hemos analizado muy bien cómo el dinero utilizado por el Pentagón solucionaría todas las deudas que tenemos en los Estados Unidos de los estudiantes en la universidad, daría salud a todas las personas que las necesitan, tendríamos las mejores escuelas que estuvieran bien financiadas y pudiéramos ayudar al mundo entero solo con el presupuesto del Pentagón. Entonces es necesario entender que nos fuimos muy lejos en la producción de armas de guerra, porque es una industria que crea muchísimo, que crea da mucho dinero. Me disculpan porque mi lengua en español no me fluye tan rápido como el inglés, desafortunadamente, pero es una industria que realmente ha creado una riqueza inmensa para un número muy pequeño de personas en el mundo. Eso lo estamos utilizando a nivel local en la policía. Estamos utilizando los mismos instrumentos y las mismas técnicas de entrenamiento que casualmente están siendo implementadas en Colombia hoy. Las mismas armas de guerra que le vendemos a Colombia y estamos entrenando a nuestros soldados en Colombia, estamos entrenando a la policía en Colombia, en el mundo entero estamos entrenando. Entonces tenemos que cambiar esa forma de intervenir, de trabajar con las comunidades, de crear una comunidad donde todos estamos seguros, donde podemos llamar con confianza a un policía para solucionar un problema. Y no es con un fusil. No es con un fusil como creamos reconciliación. Es con el entendimiento del problema que existe en ese momento en esa comunidad y con los recursos necesarios para prevenir el problema. El 99% de las intervenciones no necesitan fusil. ¿Cómo se le explica a las personas que de repente pues siguen sin entender? Ya finalmente se arrestó a Derek Chauvin. ¿Por qué no se han arrestado a los otros 3 policías que evidentemente están en el video y de una manera u otra forman parte de la muerte de George Floyd? ¿Cómo se le explica eso a la gente que aún no se hayan arrestado a esos otros 3 policías? Es inexplicable. Es inexplicable porque en cualquier caso normal, cuando una persona asesina a otra persona y las personas que están de cómplices asegurando que esta persona haga esa ejecución, obviamente serían arrestadas inmediatamente y tratadas bajo la justicia. Eso no está sucediendo aquí. Esta mañana un activista dijo algo muy claro. Una sola voz de los otros 3 hubiera evitado ese asesinato y George Floyd estaría con nosotros hoy.
Solo uno de ellos pudo evitar ese momento, esa tragedia. Y es verdad, si uno de los policías le hubiera dicho a su compañero, tienes que parar, él hubiera parado. Pero eso no sucedió, sucedió lo contrario. Lo protegieron hasta que él terminó de asesinar a George Floyd. Eso es inexplicable, no tiene una explicación. Doña Patricia, permítame preguntarle, de su primera intervención deduzco que esto no es solo una cuestión de racismo, sino que es una explosión social por las diferencias sociales que existen en Estados Unidos. Absolutamente, y es interesante cómo revisamos hoy muchos de los manuscritos del Dr. King y cómo explican lo mismo que está sucediendo hoy. Después de tantos años, hoy vivimos esta misma realidad y continuamos en la misma lucha en tratar de eliminar el racismo que existe en este país, que ha provocado la opresión, la pobreza, el encarcelamiento, la muerte de tantas personas afroamericanas en este país. Y también indígenas. Pero en realidad el impacto en la comunidad afroamericana ha sido inmenso, incalculable. Senadora, hace unos minutos el senador Lindsey Graham, presidente del Comité de Judicial del Senado, dijo que planea celebrar una audiencia el próximo 16 de junio para investigar, debatir y ir a fondo sobre toda esta situación que ha ocurrido, ¿no? ¿Y qué tienen previsto en el Senado de Minnesota hacer? ¿Que tienen alguna actividad? ¿Van a hablar también con el Senado de los Estados Unidos? ¿Qué tienen previsto? Yo soy parte, mi trabajo primordial en este momento está asociado con lo que llamamos el Posse Caucus, que Posse es People of Color and Indigenous. Es la gente de color indígena elegida a la Cámara y al Senado. Somos 16 únicamente, pero somos 16 que tenemos una voz fuerte. Tenemos una propuesta legislativa que tiene dos pasos específicos. El primero es una reforma del sistema legislativo, el del sistema judicial y el sistema de seguridad. Es un cambio radical en cómo se hacen las investigaciones, en cómo se entrega el presupuesto, para incorporar muchísimos pasos de intervención donde haya participación de la comunidad. Y un asunto interesante que nos trae esta conversación: el 97% de los policías que trabajan en Minneapolis no viven en Minneapolis, viven en las zonas suburbanas, lo que quiere decir que no quieren ser parte de nuestra comunidad. Vamos a proponer que las personas que quieren trabajar en la ciudad tienen que vivir aquí y tienen que empezar a formar relaciones con nosotros, tienen que conocer a nuestros niños, a nuestras escuelas, para que tengamos una relación en la que podamos tratarnos como seres humanos. Y el segundo paso tenemos una propuesta significativa para empezar a reconstruir la economía en Minneapolis, que va a ser una economía dictada por las personas locales y una preferencia total a tener negocios que sean de las personas que viven en esta ciudad y predominantemente personas de color indígenas. Lo que quiere decir que nosotros no queremos las grandes corporaciones reconstruyendo Minneapolis y adueñándose del espacio. Queremos que hayan pequeñas tiendas en las que podamos dar más oportunidades económicas para las personas que viven aquí. Estos son los dos temas principales. Estos casos de brutalidad policial se repiten una y otra vez. Y, por ejemplo, cuando uno se va a 1992 con el caso Rodney King en Los Ángeles, se dio que unas fueron las protestas cuando se conoce el video de lo que sucedió con la policía, y las segundas protestas fueron cuando esos policías que aparecían apaleando a ese hombre salían libres. Y muchos consideran que mientras no se cambie el sistema de juzgamiento de las policías a nivel nacional en los Estados Unidos, esto se va a seguir repitiendo. Absolutamente.
absolutamente. Acaba de decir exactamente lo que nosotros sentimos en este momento, y esa es nuestra urgencia. No podemos dejar pasar este momento y hacer tanto sacrificio y no lograr nuestra meta, que es una reforma completa del sistema de seguridad, del sistema de policía, del sistema judicial, y una nueva dirección en una economía participatoria en la que todos podemos tener una oportunidad para avanzar y crecer económica y socialmente. Esos dos factores para nosotros son absolutamente esenciales. Es un cambio radical en la manera en cómo queremos lograr una intervención en este momento, que es realmente un cambio de política, un cambio de leyes y un cambio de estructura radical. En este episodio, que como bien decía Félix, se repite y se repite, independientemente de la falta de manejo político y judicial para reaccionar mucho más rápido y no esperar a que pase el tiempo y vivamos lo que estamos viendo, pues uno ve que la gran mayoría, apartándonos de los extremistas vandalistas, la gran mayoría, incluyendo a la fuerza pública y a los policías, ellos están de acuerdo con la crítica de la gente, siempre y cuando pues no se sientan agredidos. Pero usted ve gente arrodillada de lado y lado, ve policías dándole la mano a quienes están protestando, ve a muchos que están protestando defendiendo las vitrinas para que no las rompan y de alguna manera pues acaben con la buena imagen de la protesta. Pero uno se pregunta si de lado y lado sigue vigente el racismo en Colombia, en Estados Unidos, bueno, también en Colombia, en Estados Unidos, y es esa pequeña porción de la población de blancos contra negros y de negros contra blancos, y que aprovechan esto para armar semejantes manifestaciones. ¿Hay algún sector de la población norteamericana que todavía se pueda decir sostiene racismo en los Estados Unidos? Naturalmente, o sea, estamos aquí, estamos en este momento en la historia, porque tenemos una historia, un tiempo de racismo que se ha ido aumentando y construyendo, y tenemos esta explosión que ocurre hoy. Pero hay un asunto muy importante que tenemos que ver, y es que estas explosiones traen a la superficie cosas muy malas, pero cosas muy buenas también. Mi hijo tiene 24 años y es un activista, está en las calles todos los días con sus amigos, miles, están juntos, están decididos a traer un cambio. Entonces, esa energía que es generada por ese trauma, que es generada por ese racismo, que es generada por esa frustración, es precisamente lo que va a generar un cambio duradero. Entonces no es fácil pasar por un trauma tan enorme como el que estamos pasando en este momento, porque estas explosiones traen las dos cosas, esta destrucción total, pero al mismo tiempo esta esperanza y esta energía enorme de la gente joven, blanca, indígena, asiática, latina, mixta, LGBTQ, que están de la mano y no se van a soltar hasta que puedan lograr ese cambio. Y eso es lo más inspirador que está sucediendo en este momento. En cada grupo minoritario, en cada grupo étnico, en cada grupo LGBTQ, estamos juntos y vamos a sufrir de la mano y vamos a levantarnos de la mano. Es muy inspirador lo que está sucediendo en este momento. Es difícil, especialmente obviamente para las personas que tenemos que buscar la solución, para todos los que están sufriendo, que han perdido sus negocios, que han perdido todo lo que tenían. Es un sacrificio enorme, pero queremos levantarnos. Aún las personas, no sé si han leído las historias de tantos de los negocios que perdieron sus edificios y que en este momento solo tienen cenizas, y se han parado enfrente de sus cenizas y han dicho,
está bien, yo puedo recuperarme y voy a reconstruir este edificio, pero no voy a parar de llamar, de hacer un llamado para la justicia y de hacer un llamado para un cambio radical. Entonces eso es muy, muy inspirador, es un momento en la historia que no se repetirá y no podemos dejarlo pasar, no podemos dejar de hablar. Yo agradezco mucho que me hayan llamado y que me hayan dado la oportunidad de hablar con los colombianos, porque sé que nosotros estamos en una situación bastante difícil en Colombia también, y la pandemia nos ha afectado muy duro. Sí. Justo sobre eso quisiera preguntarle, excúsame que le pregunte por un tema colombiano, pero aquí están sus ancestros y hoy hay una discusión en Colombia por la presencia de tropas norteamericanas que, dice el gobierno, es para un entrenamiento contra el narcotráfico porque aumentan las áreas de cultivos de uso ilícito. Dado que también, senador, han aumentado los crímenes contra líderes sociales, contra líderes indígenas y contra líderes ambientales, ¿no sería necesario que hubiera también cooperación y entrenamiento para proteger a esos líderes, muchos de los cuales están en el sur de Colombia, en Nariño, en Cauca, donde están muchos de sus afectos? Por supuesto, y la pelea es dura también. Obviamente estoy en conversaciones todo el tiempo con mis colegas en Washington para que entiendan que la verdad nosotros haríamos muchísimo trabajo muy positivo, intenso en las zonas donde más lo necesitamos en Colombia, con el dinero que está entregado en este momento para combatir la droga y hacer trabajo antiterrorista. A mí me parece que ese dinero debería ser utilizado de una manera muy diferente. Lo he dicho desde siempre. Obviamente yo crecí en Colombia y me vine a los Estados Unidos cuando tenía 23 años. Entiendo el conflicto colombiano y tenemos que seguir peleando. Creo que hay una cultura en Colombia hoy, después de 46 años de guerra civil, que creen que esta es la manera de protegernos. Esta no es la manera de protegernos y crear seguridad. Todo lo contrario, necesitamos una economía vibrante en cada pueblo en Colombia. Necesitamos ayuda de todo el mundo para generar industria, para manufacturar muchos productos en Colombia. En Colombia tenemos la gente más inteligente del mundo. En Colombia creamos lo que quieran. En Colombia, si hay algo que no existe, nosotros lo vamos a crear, va a existir. Podemos manufacturar cualquier producto y tenemos unas manos maestras, unos cerebros brillantes. Tenemos tanto potencial en Colombia y nuestra diversidad geográfica nos permitiría alimentar el mundo si pudiéramos trabajar con nuestros campesinos. Esa es la necesidad que tenemos. Ahí es donde tenemos que poner todo nuestro interés, toda la ayuda que podamos tener del exterior. Eso no es lo que estamos haciendo en este momento en Colombia y por eso tenemos la tragedia que tenemos. De eso tenemos que seguir hablando y yo soy una vocera aquí en Colombia, en Washington, muy fuerte sobre eso. A mí me parece que el dinero que está recibiendo Colombia, es que el dinero que está recibiendo Colombia se regresa a los Estados Unidos, porque las compañías que están haciendo la fumigación y que hacen todo esto son de aquí. Es que los colombianos no entienden que nos estamos dando dinero a nosotros mismos. Ese dinero no es para Colombia, ese dinero es de los Estados Unidos, es de los americanos, es de las compañías que tienen todos estos instrumentos siendo usados en Colombia y la gente no entiende este asunto, no creen que están siendo protegidos. Puedo despedirla sin preguntarle por Pasto. ¿Y de Pasto qué? ¿Cada cuánto está volviendo a Pasto? Mi Pasto bello. Yo voy muy frecuentemente a Pasto y mis hijos aman el carnaval. Mejor dicho, ir al carnaval en Pasto para mis hijos es el regalo más grande. Podemos decirle, ¿quiere ir a Europa? Vamos a Inglaterra. No, yo quiero ir a Pasto al carnaval de blancos y negros. No hay ninguna otra propuesta más atractiva para mis hijos y es una belleza, es un lugar donde hay tanta paz, tanta entrega y yo soy feliz cuando voy a Colombia y realmente ahí es donde tomo mi descanso y me inspiro para hacer mi trabajo. Ojalá que esta pandemia no
no arruine más nuestros campos. Estoy muy preocupada con lo que está pasando en la zona pacífica y es bastante difícil. Muy orgullosa del trabajo de la alcalde en Bogotá. Yo creo que ella está haciendo un trabajo muy bueno en proteger una ciudad que es vulnerable. Las ciudades grandes pues son las más vulnerables en este momento y creo que ella está haciendo un buen trabajo. Oigo cosas muy buenas aquí y en todas partes de su trabajo. Me parece que lo está haciendo bien. Ojalá que los colombianos piensen lo mismo, pero hay muchas cosas que necesitamos continuar haciendo para eliminar las inequidades que existen, y hay muchas inequidades también en Nariño, por supuesto, y en Pasto, pero es el lugar donde para mí está mi familia y donde me inspiro para continuar, salir adelante y sacar la energía que necesitamos para continuar. ¿Y su esposo, el gringo, ya aprendió español? El gringo ama esa área, ama las montañas, ama salir a los pueblos alrededor de Pasto, irse a la cocha a comer una buena trucha. Ese es su plato favorito. Habla muy bien el español. Tuvo la oportunidad de estar un tiempo trabajando con cafeteros en Buesaco. Necesitamos ayudar a los cafeteros pequeños que tienen parcelas muy pequeñas, incapaces de producir un volumen suficiente de café de calidad. Y el gringo tiene mucho interés en seguir trabajando en eso. Qué bueno. Porque definitivamente necesitamos trabajar con el campesino de las pequeñas parcelas para que puedan exportar su café y tener la infraestructura necesaria para crecer. Buenísimo. Mire, discúlpeme que le haga una pregunta tan privada. Usted dice que sus hijos prefieren ir al carnaval de Pasto que a la pregunta de si prefieren Europa o otro viaje. Comparativamente, el costo de ir a Pasto al carnaval resulta más costoso que el viaje a Europa. Qué buena pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más barato ir a París que ir a Pasto. Qué bueno que lo preguntas. Es mucho más barato ir a Londres que ir a Pasto. Es muy costoso viajar a Pasto. Es un crimen que tengamos que pagar tanto dinero para llegar a nuestro pueblo. Pero esa es la verdad. Yo puedo conseguir un tiquete muy barato para llegar a París en este momento, pero esa no es una opción que existe para nosotros para llegar a Pasto, desafortunadamente. Qué bueno, senadora, que lo preguntas, pero esa es la realidad. Senadora, usted tiene buena labia, tiene buen discurso, tiene argumentos de fondo, dice cosas inteligentes que Colombia necesita. ¿Le ha pasado por la mente hacer política en Colombia? Nunca he hecho política en Colombia. Por primera vez este año participé un poco en las elecciones porque vieron muchas mujeres lanzándose en Colombia y eso me llenó de alegría. Y casualmente yo estuve en Colombia en julio. Entonces estuve en el medio de la campaña. Casi nunca voy a Colombia en julio porque estamos haciendo mucho trabajo. Yo siempre voy en diciembre y en enero. Pero en julio de este año obviamente fueron las elecciones locales y estuve sumamente impresionada con el número de mujeres que se estaban lanzando, que necesitamos hacer mejor trabajo para elegir mujeres. Las mujeres somos buenas gobernantes. Pero ahí seguiremos. Pasto, Colombia, presente en el Senado de Minnesota, Distrito 63. Se llama Patricia Torres, una mujer que ha dedicado todas sus elecciones, ha tenido muchas elecciones, ha trabajado desde, repito, 2006, luego 2010, 2012, 2016, el tema de medio ambiente, de salud, de educación, de mujeres. Y ahora pues ha estado en el ojo mediático de Minnesota porque ha sido víctima de fulminantes ataques de todos estos colectivos, bodegas que llamamos nosotros desde Internet, de los sectores más extremistas, inclusive diciéndole que se devuelva a Pasto, donde la esperaremos con los brazos abiertos. Senadora, muchas gracias por atendernos. Un placer hablar con
Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Se llama Patricia Torres Rey. ¿Cómo la ve, Alberto? Pasto, Colombia, en Minnesota, en la pepa del problema. La veo súper colombiana. Me parece que es una radiografía de una mujer colombiana que ha tenido éxito en un medio muy, pero muy complicado. Tiene el talento para expresarse y convencer como política avesada y